A ver, imaginemos esto por un momento. Estamos en pleno siglo XIX. No hay internet, no hay redes sociales, nada de eso. Y de repente, gente en diferentes continentes, desde teólogos súper estudiosos hasta agricultores, empiezan a llegar a la mismísima conclusión. Una conclusión radical y sobre todo urgente. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí vamos a desgranar la historia de este despertar religioso global, basándonos en el relato que nos da la fuente, el conflicto de los siglos. El punto de partida de todo esto, según nos cuenta la fuente, es esta profecía del Apocalipsis. Y la imagen es súper potente. Un ángel en medio del cielo con un mensaje para toda la humanidad, anunciando que la hora del juicio ha llegado. Esto no era una idea más, se convirtió literalmente en la chispa que, como vamos a ver, encendió un movimiento a nivel mundial. ¿Pero por qué justo en ese momento? ¿Qué tenía de especial esa época? Bueno, el origen de todo este movimiento está muy ligado a la convicción de que una profecía de la Biblia, que había estado como sellada, en secreto por mucho tiempo, por fin se podía entender. Era como si una cerradura con un temporizador se hubiera abierto justo en ese momento. Uno de los conceptos clave en esta profecía es una figura un poco enigmática, que llaman el hombre de pecado. Es importante señalar que la fuente que estamos analizando identifica directamente a esta figura con el papado y le atribuye un periodo de supremacía que, según su interpretación, estaba ya predicho en las Escrituras. Y aquí es donde la cosa se pone, digamos, matemática, pero es un punto crucial para entender todo el movimiento. El texto argumenta que esta supremacía papal duró exactamente 1260 años, y según sus cálculos, este periodo terminó en el año 1798. ¿Y por qué es tan importante esa fecha? Porque para ellos, 1798 marcaba el inicio del tiempo del fin. Era el momento en que por fin la profecía se podía desellar y comprender. Esto explica por qué el movimiento explotó justo después de ese año. Ahora, lo que es de verdad fascinante es cómo, según el relato, esta idea no surgió en un solo lugar. No fue que alguien lo dijo y se espargió. No, empezó a aparecer al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, entre personas que ni se conocían ni tenían forma de comunicarse. Por ejemplo, viajemos un momento a Alemania. Allá, un teólogo luterano muy respetado, de nombre Bengel, se metió de lleno a estudiar estas profecías. ¿Y a qué conclusión llegó? Que el regreso de Cristo era inminente. Y no se lo guardó, Sus ideas empezaron a correr por toda la cristiandad. Y mientras tanto, a miles y miles de kilómetros, en Chile, un jesuita llamado Lacunza estaba estudiando las mismas escrituras. Y sorprendentemente, llegaba a la misma conclusión. Pero él tenía un problema: la censura de Roma. Su solución fue bastante ingeniosa, la verdad. Publicó su obra bajo un seudónimo, haciéndose pasar por un judío converso, solo para poder difundir sus ideas. Y luego tenemos la figura de Joseph Wolf, que parece sacada de una película de aventuras. Nació en Alemania, hijo de un rabino, se convirtió en misionero cristiano y se tomó como misión personal llevar este mensaje a los rincones más lejanos del planeta. Y cuando hablamos de la dedicación de Wolf, la palabra increíble de verdad que se queda corta. Su viaje, que duró más de 20 años, fue una auténtica odisea. Pensemos en lo que esto significa. Lo vendieron como esclavo. Lo condenaron a muerte no una, sino 3 veces. Lo atacaron bandidos, lo golpearon, todo por llevar este mensaje a donde casi nadie llegaba. La historia en Escandinavia da un giro todavía más sorprendente, según nos cuenta el texto. Allá, el movimiento se encontró con una oposición durísima, tanto que metieron a la cárcel a los predicadores adultos. Y justo aquí es donde la fuente relata lo que describe como un verdadero milagro. Niños, algunos de apenas 6 años, habrían empezado a proclamar el mensaje con una fuerza que, según se dice, conmovía a multitudes enteras. Aunque la idea estaba dando vueltas por todo el mundo, fue en los Estados Unidos donde de verdad encontró su expresión más intensa. Allá, el mensaje se convirtió en una fuerza social poderosísima que transformó comunidades enteras. El impacto fue, en una palabra, masivo. Y no hablamos de unos pocos, hablamos de miles de personas de todas las clases sociales. Hay que imaginarse la escena. Agricultores dejando sus campos, comerciantes cerrando sus negocios, incluso pastores abandonando sus propias iglesias.
todo para unirse a lo que ellos creían que era la misión más urgente de la historia. Y estas reuniones no eran solo para ir a escuchar sermones, para nada. Según la fuente, tuvieron un efecto transformador en la gente. No se trataba solo de creer en una idea o en una fecha, sino de un cambio de vida total y absoluto. El texto nos pinta un cuadro de confesiones públicas, de familias que se reconciliaban, y una devoción tan, pero tan intensa que se convirtió en el centro de la vida de los creyentes. Pero claro, un movimiento tan radical no podía pasar desapercibido. Muy pronto se enfrentó a una oposición fuertísima de la sociedad y de las iglesias tradicionales, lo que provocó debates teológicos muy intensos. Este fue el principal argumento que usaron los opositores. Era como su carta ganadora. Si la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora, ¿cómo podía alguien atreverse a ponerle fecha? ¿Y cómo respondían a esto los seguidores del movimiento? Pues, según la fuente, su argumento era sutil. Decían, a ver, claro, nadie sabe el día y la hora exactos, en eso estamos de acuerdo. Pero Jesús también nos dio señales para que supiéramos cuándo su venida estaba cerca, a las puertas. Para ellos, el verdadero peligro no era tratar de entender los tiempos, sino ignorar por completo esas señales. Pero aferrarse a esta creencia no era nada fácil. El costo social y profesional fue altísimo. Imaginen ser el blanco de las burlas de todo el mundo, que los pastores perdieran su trabajo y que la gente fuera expulsada de las mismas iglesias donde habían crecido. ¿Hasta dónde estaría alguien dispuesto a llegar por una convicción? Para ellos, esta se convirtió en la prueba de fuego. Y a pesar de toda esta oposición, la fe del movimiento no solo se mantuvo, sino que se hizo más fuerte. Toda esa energía, esa esperanza y ese sacrificio se estaban canalizando hacia un único momento, un clímax dramático que, supuestamente, lo cambiaría todo. El tiempo se había agotado. Los creyentes habían fijado todas sus esperanzas en un periodo muy específico, la primavera de 1844. La anticipación era enorme, una mezcla de una calma solemne con una alegría que no se podía describir. Pero la fecha señalada llegó y pasó, y Cristo no apareció. Para todos aquellos que habían dejado absolutamente todo con una fe sincera, fue un golpe devastador. Un desengaño amargo y profundísimo. Entonces, ¿cómo se recupera un movimiento de algo así? Aquí es donde la historia, según la fuente, da un giro totalmente inesperado. La explicación que surgió no fue que la profecía había fallado, no. En cambio, se argumentó que todo había sido una prueba divina. La idea es que Dios mismo habría permitido un error en el cálculo, pero con un propósito, probar los corazones de los que esperaban, para ver quiénes eran de verdad sinceros. Este evento, que se conoció como el Gran Chasco, partió al movimiento en dos. Muchos, que quizás se habían unido por miedo o por la emoción del momento, se alejaron y se unieron a las burlas. Pero un núcleo de creyentes sinceros, aunque estaban súper decepcionados, no abandonaron su fe. Al contrario, volvieron a las Escrituras para buscar una comprensión más profunda de lo que había pasado. Y así, de las cenizas de esta decepción masiva, surgió una pregunta que lo redefinió todo. Para ese núcleo que se mantuvo firme, la profecía no había fallado, sino que ellos habían malinterpretado el evento. Así que la pregunta que quedó flotando en el aire fue, si los cálculos del tiempo eran correctos, pero Jesús no vino a la tierra, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en esa fecha? Esa pregunta y la respuesta que eventualmente encontraron cambiaría el curso de su movimiento para siempre.